Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. De ya prácticamente este 19 de junio damos gracias a Dios porque estamos llegando a la mitad del mes, que es la mitad del año de este 2025. Damos muchas gracias a Dios porque tenemos vida y vida abundante. Le pido por favor que me acompañe ahí en su Biblia, el Antiguo Testamento. El pasaje que vamos a leer ahora es del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, no, perdón, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. El pasaje es muy breve, versículos 22 al 25. Primero de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 25. Donde usted lo sabe, pues estamos haciendo reflexiones acerca de pues nuestras predicaciones dominicales. Y el domingo pasado nuestro pastor David Pérez nos compartió sobre esta serie llamada Influencias que impactan nuestra vida, ¿no? O influencias que marcan nuestra vida. Pues hablamos de los papás, celebrando el Día del Padre. Pues hablamos obviamente que si alguien impacta en nuestra vida, pues son nuestros papás, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos el caso, podemos decirlo así, de un papá negativo en este pasaje que nos va a dejar mucha enseñanza, por lo cual yo le pido que me acompañe ahí a el primer libro de Samuel, capítulo 2 versos 22 a 25. Yo ya tengo saluditos por aquí, quiere decir que todo corre muy bien, entonces me voy a permitir hacer una oración y procedemos a la lectura y reflexión del pasaje. Acompáñeme por favor a orar. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué bendición, Padre, es estar vivos. Qué bendición es tener tu palabra. Qué bendición, Padre, es tener todas estas influencias que impactan nuestra vida. Mi Dios, ayúdanos a atesorarlas en nuestro corazón, sobre todo a través de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues dice la palabra de nuestro Dios, ahí en 1 Samuel capítulo 2, verso 22 a 25. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del templo, del tabernáculo, perdón. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Bueno, Elí, pues es el sumo sacerdote de Israel en tiempos de Samuel. De hecho, el pasaje está contando la historia de Samuel, la vida de Samuel, los primeros años de Samuel. Y pues en esa narrativa inserta esta pequeña historia, ¿no? Que nos habla de Elí y de sus hijos. Un sumo sacerdote ahí en el tabernáculo ubicado en Siloé, donde, o Silo, donde pues los hijos también ejercían el sacerdocio. Elí era el sumo sacerdote, los hijos eran, digámosle así, los sacerdotes ayudantes, pero pues obviamente sacerdotes influyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, papá era el sumo sacerdote. Y entonces, pues los muchachos, estos muchachitos van a aprovechar el puesto para cometer abusos. ¿Qué abusos? Bueno, aprovecharon el puesto sacerdotal para tomar parte de las ofrendas y apropiárselas. La gente llegaba, por ejemplo, con su animalito, ¿no? Para ofrecerlo en sacrificio, ¿no? Y una vez que el animalito era degollado, sacrificado y era partido, pues estos muchachitos se aventaban la puntada de ir por un garfio enorme, meter el garfio y decían lo que el garfio lo que el garfio tome o atrape será para nosotros, ¿no? Y entonces tomaban lo que se conoce como la grosura. La grosura es la mejor carne del animal, ¿no? Algo así, nosotros podríamos decirlo en nuestra cultura culinaria mexicana como la maciza, ¿no? Es decir, no van a tomar tendones, no van a tomar vísceras, etcétera, ¿no? Que era lo que se debía de ofrecer a Dios en el sacrificio
a Dios se le ofrecía la grosura. Muchos piensan que grosura viene de grasa y piensan que se le ofrecía la grasa. No, la grosura era la carne magra, la carne maciza, ¿no? Era considerado lo mejor y lo mejor era para Dios. Pues estos muchachitos aprovechaban su puesto sacerdotal para tomar parte de las ofrendas y apropiárselas. Se quedaban con parte del vino, con parte del cereal, ¿no? Y bueno, pues aprovecharon su puesto sacerdotal también para extorsionar a los ofrendantes, ¿no? Aquellos que venían con su ofrenda y les robaban de su ofrenda, de sus sacrificios. Aprovecharon su puesto sacerdotal también para embriagarse con el vino que era ofrecido para la libación ahí en el tabernáculo, ¿no? Parte de los sacrificios que se hacían era, sí, el holocausto, quizá quemar al animalito, degollarlo, ¿no? Pero también era la ofrenda de cereal mecida, donde se traían los mejores granos, y el vino que era derramado alrededor del altar del holocausto, ¿no? De una manera simbólica se derramaba el mejor vino. ¿Cuál era el propósito de estos sacrificios? Que la persona trajera lo mejor que tuviese para ofrecérselo a Dios. Y estos pues abusivos, pues tomaban estas cosas para ellos e inclusive ahí mismo en el tabernáculo se embriagaban con este vino, ¿no? Y bueno, pues qué decir, normalmente en el tabernáculo apoyaban mujeres, ¿no? Se acercaban las mujeres para apoyar a los sacerdotes, pues quizá haciendo alguna limpieza, quizá ayudando con el manejo de los animalitos, el destazarlos, etcétera. Y entonces estos cuates aprovechaban su puesto sacerdotal para seducir y tener relaciones con estas mujeres que se acercaban al tabernáculo, ¿no? No vamos a entrar aquí en polémica de que si las mujeres eran totalmente víctimas o ellas también estaban conscientes de su falta. Aquí el punto central es el abuso por parte de estos muchachos, ¿no? Prácticamente son dos los hijos. Bueno, ¿qué hace Elí al respecto? Él señala la falta a sus hijos. Elí señala el alcance de la falta de los hijos que se manifiesta en el rumor del pueblo. Al parecer, de hecho, y esto es especulación, parece que Elí está más preocupado por los comentarios del pueblo que por las acciones mismas de los hijos. Sin embargo, en medio de todo esto, Elí establece una verdad central, ¿eh? Si alguien peca contra otra persona, bueno, Dios puede interceder, puede mediar por el culpable, ¿no? Pero si alguien peca contra Dios, ¿quién podrá interceder? Y mi hermano, cuando tú y yo actuamos de manera intencional y abiertamente contra Dios, pues no vamos a tener intercesor. Y muchos podrán decir, pero la Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor. Sí, Jesús intercede por nosotros cuando nosotros estamos luchando contra el pecado y bueno, por alguna razón terminamos tropezando. Pero estábamos luchando contra el pecado. Pero si en nuestro corazón no hay dolor por pecar, pues esto prácticamente es darle la espalda a Dios y estamos manifestando que Dios simplemente no nos importa ni como Dios ni como Padre. Y obviamente, mis hermanos, Jesús no va a interceder por nosotros. Jesús no es un alcahuete, discúlpeme la expresión. La pregunta aquí y lo que nos tiene que llevar a la reflexión es, ¿qué hacemos nosotros ante la falla de nuestros hijos? Porque, mis hermanos, no basta con estar conscientes de sus faltas. Sí, yo sé que mi hijo tiene un carácter difícil. Yo sé que mi hijo le gusta estarse agarrando a trompadas en la escuela. Sí, yo sé que mi hijo contesta muy feo a su maestro. Yo lo sé. Yo sé que mi hijo se va los fines de semana al antro y se pierde en el alcohol. Yo sé que mi hijo es imprudente manejando. Sí, yo lo sé. Bueno, no basta con eso. No basta con que le señales esas faltas a tus hijos. Oye, hijo, no está bien que vayas al antro y tomes y manejes tomado, ¿eh? No está bien. No basta con eso, mis hermanos. No basta con lanzarles preguntas o lanzar preguntas al aire acerca de la falta de nuestros hijos, esperando que esto sea suficiente para que ellos se detengan. ¿Qué es lo que quiso hacer Elí? ¿Qué es esto que oigo? ¿No? Como si con esta confrontación, con esta pregunta al aire, los hijos iban a decir, ¿sabes qué, papá? Tienes razón, ya no lo vamos a hacer. Mis hermanos, debemos intervenir en la vida de nuestros hijos y estorbarles en aquellas cosas que los están llevando a pecar. ¿Qué es lo que verdaderamente le hizo falta a Elí? El pasaje nos dice que Elí ya era anciano.
pero estoy seguro que estas situaciones no eran desconocidas para Elí durante su juventud. El problema es que nunca les estorbó. Mira, tú y yo como papás buscamos impactar la vida de nuestros hijos con ejemplos de amor a través de caricias, de abrazos, de palabras de ánimo. Buscamos apoyarles económicamente, materialmente, en todos sus proyectos, en todos sus sueños. ¿Por qué? Porque lo que queremos generar en ellos es un estímulo, es una motivación, pues que los ayude, que les lleve a crecer más en aquello que anhelan. Pero también es una realidad, mi hermano, mi hermana, también es importante impactar a nuestros hijos con la disciplina cuando están actuando mal. También como padres, pues nos será necesario impactar con acciones poco agradables como es la disciplina. Mi hermano, nuestros hijos necesitan a un papá, no a un amigo, y a veces cometemos el error de querer ser sus amigos, pero mira, ellos pueden encontrar amigos, muchos en la escuela, en la iglesia, en todos aquellos lugares que nuestros hijos frecuenten. Pero solamente será en el hogar, en nuestra casa, donde ellos hallarán a un papá en nuestra figura, un papá que los oriente, que los corrija. Y eso jamás se los va a ofrecer un amigo, por muy buen amigo que sea. Un buen amigo podrá dar un buen consejo, pero no dará un correctivo tan eficiente como el de un papá. No se trata de estar interviniendo en todo lo que hacen nuestros hijos y en todas sus decisiones. Ahí está el reto para nosotros como papás, ¿no? Tenemos que actuar, saber cuándo cuándo será necesario actuar en la vida de ellos y cuándo será necesario soltarlo. Tampoco se trata de que si los disciplinamos nos estamos entrometiendo en sus asuntos. A ver, mis hermanos, sus asuntos son nuestros asuntos. No es que nos estamos entrometiendo, los estamos modelando. No se trata de su espacio, de su vida, como hoy las corrientes modernas, las corrientes pedagógicas, psicológicas lo quieren manejar. Es que hay que darle su espacio porque es su vida y no debemos de faltar el respeto a su vida. A ver, la verdadera lección para tus hijos, mi hermano, es que deben aprender, y que creo que muchos papás también lo tenemos que aprender, que nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y que debemos de caminar de la mano de aquellos que nos ayuden a vivir para Dios. Y nuestros hijos necesitan que nosotros les guiemos. Así como tú y yo como papás necesitamos de alguien que también nos guíe porque debemos entender que nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Si no hacemos esto, mis hermanos, nuestros hijos vivirán la experiencia de los hijos de Elí. Decidirán en su corazón simplemente no hacer caso. Y lo peor de todo es que vivirán apartados de Dios. Los hijos de Elí decidieron no hacer caso a su padre. Y Dios simplemente decidió. Usted puede leer el pasaje. Pero, mi hermano, mi hermana, Dios no nos ha dado padres. Dios nos ha dado padres. O nos ha puesto a nosotros como padres para bendecir a nuestros hijos e impactar en sus vidas, aún desde la disciplina cuando esto es necesario. Y esta es nuestra palabra de esperanza, porque tenemos al mejor Padre, a nuestro Dios, y nos ha dado padres. Quizá muchos no tuvimos la experiencia de un buen padre, pero también tenemos la oportunidad de ser aquellos padres como Dios espera. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Mira lo que dice la epístola a los Hebreos. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Cristo. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. En otra versión dice bastardos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso
¿no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos por la vida de nuestros papás, porque Señor impactan en nuestra vida. Y qué bendición es también ser papá, Dios, porque también, Padre, impactamos en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a hacer un buen impacto en la vida de nuestros hijos, aunque esto muchas veces requiera, como decimos coloquialmente, hacer el trabajo sucio y el tener que disciplinar. Pero si verdaderamente amamos a nuestros hijos, es necesario. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a apoyarlos, a estimularlos, Padre. Señor, a motivarlos, mi Dios, cuando ellos anhelan algo y quieren crecer. Pero también ayúdanos a disciplinarlos, a corregirlos, Padre, cuando ellos han obrado mal o están obrando mal. Ayúdanos a estorbarles en su pecado, Padre, porque esa es nuestra responsabilidad como papás. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como siempre está la invitación todos los sábados a las 8 de la mañana, reunión de oración de varones ahí en el auditorio. Tenemos reflexiones matrimoniales este sábado a las 6 de la tarde. El tema, límites en la pareja. Recuerden la dinámica, llevar un poco de comida, porque al final compartimos la comida, tenemos ahí un tiempo para cenar. Habrá cuidado de niños, ¿no? Entonces eso es muy importante. Tendremos cuidado de pequeñitos de 4 a 10 años. Y bueno, pues no hay pretexto para que no nos acompañe. El domingo 29 de junio vamos a reconocer a nuestros graduados. Esto será de este domingo en 8. Vamos a reconocer a nuestros graduados. Entonces, si tú en casa tienes un graduado de kinder, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, envía la foto para que ahí durante los servicios podamos reconocerlo. La fecha límite es hasta el 25 de junio. Cualquier duda puedes escribir tu correo a info@torrefuerteib.org. Lo repito, info@torrefuerteib.org. Y bueno, invitarlos el sábado 5 de julio a las 7 de la noche. Vamos a proyectar la película La Forja ahí en el auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. La entrada es gratuita. Una película muy buena, una historia muy bonita que nosotros queremos tomar para enseñar ahí algunos principios. No estamos diciendo que vamos a predicar sobre la película, nosotros predicamos sobre la Biblia, pero será muy ilustrativo el que usted pueda ver esta película. He visto que está en plataformas como Netflix, pero bueno, la tendremos ahí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte el sábado 5 de julio, 7 de la noche. Recuerde, la entrada es gratuita. Ya viene el campamento de jóvenes Neos del 9 al 13 de julio. Las inscripciones, 2,050 pesos por persona. Ahí en Oasis de Agua Viva, donde pues el costo pues incluye lo que es el hospedaje, la alimentación y el material. Así también Exaltado, la Escuela Bíblica de Verano, del 21 al 26 de julio, con horario de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, para niños de 5 a 12 años. Cada niño, el costo por niño es de 350 pesos. Y bueno, pues de hecho, creo que terminó el domingo pasado. Era la fecha límite, pero si usted tiene alguna duda puede comunicarse ahí al Ministerio Infantil. Como siempre, mi hermano, invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, con nuestra serie Influencias que marcan nuestra vida. E invitarlo a nuestro servicio media semana, 7:30 de la noche, con la serie Conquistando Fronteras. Bueno, para terminar este tiempo de reflexión, quiero devolver la cortesía de sus saludos. Tengo aquí a María Sara González Tobilla, que manda saludos a la iglesia. Mi hermana Vicky Ruggieri, muy buenos días. Mi hermana Lichita, qué gusto saludarle. Eva Salazar, buen día para todos. Miguel Ángel Castora, mi hermano, qué gusto saludarle. Me da mucho gusto saludarle. Sé que anduvo por aquí, por México, no sé si aquí en Puebla, pero que estuvo en México. Qué gusto saber que está muy bien, hermano. Un abrazo por la pérdida de su hermano. Que el Señor traiga fortaleza y consuelo, mi hermano. Que Dios le bendiga. En verdad me da mucho gusto saludarle. Eunice Xochicale, muy buenos días. Hanna, muy buenos días. Mi hermanita Rosigoite, también gracias por sus saludos. Patricia Arciniega, muy buenos días. Gracias por sus saludos y bendiciones. Mi hermano Miguel
Miguel Ángel, gracias por su ministerio que me bendice. Muchos saludos y bendiciones. Igualmente, mi hermano, igualmente. Irma Argüelles, muy buen día. Roti Castro, hermana Roti, qué gusto saludarle. También recién perdió a su hermanita. Que Dios traiga paz y fortaleza. Sabemos que está con el Señor, gracias a Dios, ya gozándose en el Señor. Mi hermana Mine Quiterio, muy buenos días, bendiciones como siempre, hermanita. Un saludo a Charlie, qué gusto el poder leer y saludarle. Rocío Telles, muy buenos días. Mis hermanos, pues como siempre, no me canso de pedírselos, por favor, no se desconecten de Dios, no se desconecte de la palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.